Tema 5. Descripción del movimiento en una dimensión. En este tema, primero definimos algunos conceptos que son necesarios para conocer el movimiento en una dimensión, y estos conceptos se dividen en cantidades escalares y en cantidades vectoriales. Cantidades escalares. Tenemos la distancia, la rapidez media, la rapidez instantánea. En cantidades vectoriales tenemos el desplazamiento, la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración. Como podemos ver en la primera imagen, la distancia y el desplazamiento no son lo mismo. El desplazamiento es la separación en línea recta entre dos puntos, y la distancia es el trayecto que sigue un objeto que puede cambiar en sentido o dirección, como podemos observar en el carrito. Y en la segunda imagen vienen las fórmulas de velocidad y rapidez, ya que tampoco son lo mismo. La velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo y la rapidez es la distancia sobre el tiempo. Rapidez media y velocidad media son utilizadas ya que se asume que no siempre se va a viajar con la misma velocidad o con la misma rapidez. Rapidez instantánea se utiliza para hablar sobre la rapidez en un momento o en un instante específico. De igual forma, la velocidad instantánea habla acerca de la velocidad en un instante específico. Después vimos la aceleración uniforme, y algunos ejemplos que podemos ver en la vida diaria son, por ejemplo, caminar en línea recta de la casa a la parada de autobús para ir a la escuela, o simplemente cuando vamos en un autobús o en un carro trasladándonos en una carretera en línea recta, o cuando debemos viajar de un país a otro en un avión, pues el avión va en línea recta. Y en estos podemos obtener ya sea una velocidad inicial, una velocidad final, la aceleración, el desplazamiento, que son algunos conceptos que ya vimos hace un momento. Tema 6. Movimiento rectilíneo uniforme. En este tema vimos tiro vertical hacia arriba, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en las graduaciones, cuando los alumnos suelen aventar el birrete hacia arriba, o en el deporte de voleibol, cuando hay que hacer un saque, tenemos que aventar primero la pelota hacia arriba y después golpearla, o simplemente cuando lanzamos una moneda hacia arriba. Tiro vertical hacia abajo. Lo podemos observar al botar una pelota, o cuando nosotros debemos tirar basura, simplemente el hecho de tirar la basura, dejar caer la basura de nuestras manos hacia un contenedor de basura. O, por ejemplo, cuando jugábamos a los tazos y debíamos lanzar hacia abajo un tazo para intentar voltear el tazo que estaba en el piso. En caída libre podemos observar cuando de un árbol de manzanas se cae una manzana, o cuando estabas en clases y pues tenías tus lápices en una esquina de la banca y simplemente se te caía de la banca el lápiz. También lo podemos observar en el paracaidismo, cuando las personas se avientan desde un avión. Tema 7. Movimiento bidimensional con aceleración constante. Aquí vimos tiro parabólico, que lo podemos encontrar en el deporte de básquetbol, cuando uno mete una canasta desde el centro de la cancha hacia la canasta,
O también cuando en el deporte de fútbol americano un jugador avienta la pelota para que el otro jugador pues lo cache. También en golf, cuando el hoyo está a una distancia considerable y tienes que con el palo de golf golpear la pelota para que caiga en el hoyo y se forma así una parábola. Después vimos tiro horizontal, que es conocido como la mitad del tiro parabólico, y sucede cuando uno está jugando en la mesa con un carrito y pues simplemente utilizas demasiada fuerza y el carrito pues sale disparado de la mesa hacia el suelo. Y lo mismo sucede cuando estás jugando con una pelota, por ejemplo en un sillón, lo avientas tan fuerte que al rodar cae volando hacia el suelo. Y vimos por último movimiento circular. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en las ferias, ya sea en el carrusel o en la rueda de la fortuna, o también simplemente en un reloj con las manecillas del reloj, ya que en estos tres ejemplos lo que ocurre es que hay vueltas de manera circular. En el tema 8 vimos las leyes de Newton. La primera ley, que es conocida como la ley de la inercia, dice que todo cuerpo permanece en reposo a ausencia de fuerzas externas. Y si está en movimiento con aceleración constante, también va a permanecer así. Un ejemplo es cuando nosotros nos subimos a una bicicleta sin pedalear, permanecemos en reposo y así vamos a permanecer hasta que le apliquemos cierta fuerza. Y por ejemplo, cuando ya estamos pedaleando y vamos a una aceleración constante, vamos a ir durante todo el camino a la misma aceleración. Otro ejemplo es cuando vamos en un coche sin ponernos el cinturón de seguridad y de repente vamos a una aceleración constante y chocamos, el carro pues va a quedar en reposo, pero nosotros que llevamos una aceleración constante no vamos a permanecer en reposo, entonces vamos a salir disparados, como se puede ver en la imagen. La segunda ley de Newton es conocida como la ley de la dinámica. Dice que la aceleración que adquiere un cuerpo será igual a la fuerza que se aplica en ella. Un ejemplo es cuando uno está limpiando su casa y debemos mover un mueble. Si nosotros le aplicamos poca fuerza, el mueble se moverá pues lento. Pero si nosotros aplicamos más fuerza, el mueble se moverá más rápido. Lo mismo pasa cuando uno está en la calle y de repente se te para el coche. Si una sola persona intenta mover el carro, pues el carro difícilmente se va a mover. Pero si varias personas empiezan a mover el carro se moverá pues de manera más fácil. O simplemente cuando estamos en los columpios, si nosotros aplicamos poca fuerza, nos moveremos muy lentamente. Pero si nosotros aplicamos mucha fuerza, el columpio se moverá más rápido. La tercera ley de Newton es la ley de acción-reacción. Esta dice que a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción. Un ejemplo es cuando los boxeadores están entrenando y golpean un saco de box. La fuerza con la que ellos golpean se regresa en el brazo y esto lo podemos observar cuando vemos un video en cámara lenta. Se puede observar cómo la fuerza se le regresa y los músculos del brazo se mueven. Otro ejemplo es igual cuando estás en una feria y juegas en los carritos chocones, la velocidad con la que tú te estampas con el otro coche se regresa y es por eso que a veces sentimos un pequeño rebote. O simplemente cuando jugamos en el sub y baja,
ya que al momento de impulsarte para subir, la otra persona va a tener que bajar. Por último, vimos el tema 9, que es descripción gráfica, cualitativa y cuantitativa de las fuerzas. Aquí primero definimos lo que es fuerza, que se define como una cantidad vectorial que describe la interacción que existe entre dos objetos. Y algunos tipos de fuerza que encontramos es el peso, que se define como la fuerza de gravedad sobre un objeto, que en este caso, en el ejemplo, es un libro. Encontramos la fuerza normal, que es una fuerza ejercida por una superficie sobre un objeto. También vimos la fuerza de tensión, que es una fuerza que aplicada a un cuerpo elástico tiende a producir una tensión. Y por último, la fuerza de fricción, que se produce entre dos superficies en contacto y que se opone al desplazamiento. Y pues eso fue todo. Gracias.